Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos, bienvenides. Es un gusto recibirles de nuevo en este hermoso seminario Biofilia contra el exterminio. Es un placer otra vez estar en su compañía y pues compartir un poquito más de estas ideas, estas provocaciones, estas reflexiones en torno a autores y autoras que nos ayudan a pensar en categorías para entender el mundo en el que vivimos y las violencias a las que nos enfrentamos, pero es desde un lugar de posibilidades y de esperanza. Entonces, el día de hoy tengo el enorme gusto de contar con nosotros unos colegas que aprecio muchísimo y que admiro mucho su trabajo. Está con nosotros Jaime Olivera. Y también está con nosotros Ricardo Ernesto, que nos van a acompañar en la reflexión de la lectura de los textos de Achille Membe. Entonces quisiera presentarlos, darles una pequeña semblanza de ambos para que los conozcan un poco y que sepan que trabajan. Y después les voy a pasar el micrófono, ¿no? Para que ellos, nos compartan y nos inviten a reflexionar. Entonces, presento a Ricardo. Él es profesor y coordinador de la licenciatura de Sociología en la Facultad de Ciencias Humanas. Él tiene una licenciatura en Ciencias Sociales, una maestría en Estudios Socioculturales y un doctorado en Psicología Social. Sus investigaciones se enfocan en las violencias sociales y los espacios de encierro, abordando temas de juventudes latinoamericanas y poblaciones en tránsito migratorio. Además, es miembro activo de redes de investigación y colabora en proyectos relacionados con el encierro, las migraciones y las violencias que afectan a los jóvenes. Por otro lado, también les presento a Jaime Olivera y les platico que él es doctor y maestro en estudios socioculturales por el Instituto de Investigaciones Culturales Museo de la Universidad Autónoma de Baja California y es licenciado en sociología por la Universidad Autónoma Metropolitana Xochimilco. Él es profesor investigador de tiempo completo y coordinador de extensión y vinculación de la Facultad de Ciencias Humanas de la UABC. Sus líneas de investigación son narrativas de violencia y estudios socioculturales, y su trabajo está enfocado a la interpretación de la violencia relacionada al tráfico de drogas ilegalizadas, la violencia patriarcal, así como la ejercida en espacios de reclusión en el México contemporáneo. Eh, Amigos, es un gusto tenerles con nosotros. Seguramente va a ser súper interesante lo que nos compartan y pues no me queda más que pasarles el micrófono. Muchas gracias, Kenia. Muchas gracias. Muchas gracias a todas y a todos. Daniela, también muchas gracias. Voy a compartir. Sí, Ya habíamos hecho la prueba, así que se supone que tiene que salir bien. Denme un segundo. Y según yo, debe de ser ahí mero. Ahí se ve. ahí está. Eh, Qué suave. Creo que esta vez sí lo logré. Bien. Bueno, pues Jaime, ¿quieres comenzar? Y me vas Sí, diciendo, yo voy pasando las diapositivas y listo. muy bien. Bueno, pues gracias, Ricardo. Nuevamente, entonces, gracias a todas y todos. Esta sesión, séptima sesión de nuestro seminario de biofilia contra el exterminio, vamos a presentar pues el pensamiento de uno de los autores quizá más interesantes de los últimos tiempos, ¿no? Él es Achille Mbembe. Y bueno, hemos titulado esta presentación, ¿no? Después de la necropolítica. Entonces, como lo mencionó la doctora Kenia, bueno, somos Ricardo Ernesto y Jaime Olivera quienes presentamos esta presentación. Valga la redundancia. Sí, por favor, Ricardo. Eh, bueno, pues, ¿qué podemos decir sobre este autor que les decía, me parece uno de los más interesantes de los últimos tiempos? Bueno, pues es quien acuñó el concepto de necropolítica, ¿no? Este concepto que nos trae en esta sesión. Y lo hizo, bueno, pues digamos, pensando en poder explicar cómo los gobiernos y las sociedades organizan la muerte como medio de poder. Ahorita vamos a ir profundizando en esto. Y entonces, bueno, este concepto de necropolítica que él propone, pues determina cómo se manejan la muerte y el duelo, ¿no?
digamos, podríamos decirlo de manera muy somera, y y ver el poder de decidir quién vive y quién muere, ¿no? Digamos, los gobiernos, los estados se van a ver involucrados en tener este poder de decidir quién vive y quién muere, ¿no? En ese sentido, bueno, es que la reflexión de H. Mbembe versa sobre esto, ¿no? Pensar en distintas cosas ante esta idea de la muerte. Por favor, Ricardo. También, bueno, si quieres comentar algo ahí, me dices, me No, solo estoy intentando pasar. Ya, es que Ah. no pasaba. Perdón. No, no he cuidado. Y bueno, ¿quién es este autor? Bueno, sabemos que él nació en el año de 1957, cerca de una pequeña localidad en su natal Camerún, que se llama Otelé. Bembe tiene un doctorado en historia en la Sorbona, en París. Lo obtuvo en el 89 y digamos que se especializó entonces en la ciencia, en ciencia política, y esto lo hizo dentro del Institut d'Études Politiques de París, ¿no? En el Instituto de Altos Estudios Políticos de París, y actualmente imparte clases de historia y política también en el WITS Institute for Social and Economic Research de la Universidad de Witwatersrand de Johannesburgo. Kenia, ahí si pronuncio mal me dices, por favor. Y bueno, Bembe ha tenido distintos cargos, ha sido invitado a dictar distintas cátedras sobre su pensamiento en distintas universidades, resaltando o sobresaliendo la de Columbia, Pensilvania, California, Berkeley, Yale o Harvard, ¿no? Estas universidades, bueno, pues de mucho renombre. Y tanto la política como la historia africanas han sido el foco de atención de Bembe, ¿no? Digamos que la mayoría de sus trabajos, de su producción académica, está enfocada hacia la política y la historia africanas. Podemos decir también que, ¿no? En años recientes él reinterpretó pues, las reflexiones de algunos autores también muy interesantes como Michel Foucault, Frantz Fanon, Giorgio Agamben y Hannah Arendt, ¿no? Digamos que podríamos decir que estos autores conforman parte pues, del marco teórico que lo hace pensar en este concepto de necropolítica. Y bueno, justamente responde a ellos acuñando este concepto. En el año pasado, en 2024, obtuvo el premio Holberg en el campo de las artes, las humanidades y las ciencias sociales, gracias a estas investigaciones que ya mencioné, ¿no? Que tienen que ver sobre la política y la historia africanas. Así que bueno, por favor, adelante, Ricardo. Otra vez. Ahí está. Bueno, aquí una breve intervención. Como ya refiere Jaime, y es muy importante, la base de sus propuestas conceptuales se recargan en dos grandes pilares, ¿no? Por un lado, la propuesta de la biopolítica, el poder y gestión de la vida humana, otra vez, y esto me parece que es fundamental porque se conecta justo con lo que tuvimos de lectura referencia hacia el día de hoy, con las tecnologías de la dominación. Si se dieron cuenta, refiere un montón todo el tiempo a la propuesta de las tecnologías, no limitándose, digamos, a la referencia más común que tenemos hoy por hoy en la vida cotidiana sobre tecnología, sino está hablando de toda esta instrumentalidad que se lleva y se ejerce desde el poder, y la otra, pues, necropolítica, justamente, en 2011. Tuve la oportunidad de escuchar a Membe hace algunos años y recuerdo que hacía mucho énfasis, se presentó en la UNAM en un seminario, y hacía mucho énfasis en que la referencia de su presupuesto conceptual estaba
tenía que estar constantemente revisándose, que tenemos que hacer una reiterada lectura, no de sus textos, sino de cuáles eran las condiciones en las que se estaba implementando esto. Fue algo que a mí se me quedó muy grabado porque años después que seguí leyéndolo, me daba cuenta que en efecto él estaba haciendo una constante revisión de dónde parte la necropolítica y hacia dónde se está perfilando. Y que creo que acá el seminario en biofilia queda muy bien con esto, porque si bien el arranque tiene que ver con el reconocimiento de la administración y gestión de la vida y la muerte, no se queda únicamente ahí. Sin embargo, cuando alude al disciplinamiento como una estrategia discursiva del poder, entonces habla de dos formas clave. Una de ellas es el despojo y el otro es la migración. Cuando habla, por ejemplo, del despojo, refiere a la pérdida de hogar, la pérdida de derechos sobre el cuerpo, sobre la decisión y sobre la agencia. Pero también habla de una pérdida del estatus político, el rechazo a la subjetividad. Ya lo mencionaba Jaime, no hay que olvidar que esta propuesta particularmente de necropolítica, que digamos es el piso de arranque, eh, está situada en una reflexión en torno a las migraciones. Bembe hace constantemente reflexiones sobre las condiciones de vulneración, de criminalización y de migración en África. Uno podría pensar, y en algún momento yo escuchaba en un congreso me decían, pero es que hay que pensar en conceptos latinoamericanos, y por supuesto que sí. Yo reflexionaba. Qué curioso que la propuesta de Membe, que nace en África, aplica perfectamente en Latinoamérica, ¿no? Y eso nos da una luz de que el sur global está experimentando las mismas condiciones. Cuando habla de la migración, la refiere como una expresión sistemática del poder, ¿no? Y esto a mí en particular me lleva a problematizar muchas cosas. Hace unas semanas que estábamos en un congreso, Cristian también andaba por allá, bueno, en un seminario, Jaime y yo escuchábamos referencias sobre que en la migración hay ciertos niveles de agencia, ¿no? Y nos decían, hay gente que migra porque quiere. Y yo pensaba justamente en lo que él dice, ¿no? Hay una expresión sistemática del poder, que tanto aparece la agencia en la migración, por ejemplo. Una expresión sistemática de poder donde no hay respeto a los derechos humanos y que es el resultado justamente de un despojo. Entonces aparece ahí un ejercicio reflexivo entre el despojo y la migración como aquello que propulsa la propuesta de lo necropolítico. Y bueno, regreso la palabra a Jaime. Sí, justamente, ¿no? Y entonces, bueno, en esto que menciona Ricardo, algo que es importante mencionar, que este término de necropolítica, bueno, pues va a hacer referencia, o lo que está pensando Bembe, está pensando o haciendo en estos países poscoloniales, incluso de los que él mismo ha llamado cuarto mundo, bueno, o el cuarto mundo, ¿no? Y que se refiere a quienes viven en los países más desarrollados, pero de forma muy precaria, ¿no? Incluso como podremos hablar en lo que se conoce también como los no lugares, ¿no? Entonces podríamos estar, o Bembe está hablando de estos parias, ¿no? Del cuarto mundo que viven en el primer mundo. Entonces, bueno, ¿dónde se ve o ejerce la necropolítica? Porque, bueno, pues es un concepto, pues, que no es muy fácil, ¿no? De hecho, mucha gente que no está familiarizada con ello, bueno, le llama la atención, de hecho, el nombre de este nombre, ¿no? Entonces, ¿dónde lo podemos observar? Digamos, ahorita que hablaba Ricardo, bueno, este tema de la migración, bueno, pues también allí lo podemos observar durante una pandemia, por ejemplo, ¿no? Cuando alguien del Estado, alguien del gobierno decide que los ancianos son la última prioridad en la atención médica, bueno, entonces podemos hablar de necropolítica. Cuando alguna de estas autoridades elige retirar del gasto público los medicamentos de pacientes crónicos, ¿no? También estamos hablando de necropolítica. Cuando alguien se asegura de que en su país sea imposible
instituir el seguro médico universal, ¿no? Pues también estamos hablando de necropolítica. Aquí estoy pensando en Estados Unidos, ¿no? Con todo este tema de la salud pública, ¿no? Bien está interesado en defender a otros países, pero en su propio país, a sus propios ciudadanos, no se les ofrece un seguro médico universal, por ejemplo. Bueno, también cuando hay amenazas a migrantes, ¿no? Con represalias dignas de peligrosos criminales, también se está ejerciendo, pues, y podemos observar la necropolítica. O cuando se obliga a distintos ciudadanos de algunos países a migrar masivamente, y que los estados sean incapaces de apoyarlos y que estos ciudadanos no se puedan sobreponer a guerras, al hambre o a la pobreza en su país, bueno, pues también estamos hablando de necropolítica. Entonces son temas que tenemos además muy presentes, ¿no? Con lo que está pasando en el mundo. No necesito mencionarlos, de todas y todos ustedes saben a qué me refiero. Y entonces allí está, ¿no? Ahí lo podemos ver. Cuando se concretan formas contemporáneas, perdón, de subyugación de la vida al poder de la muerte, entonces también estamos hablando de necropolítica. ¿Sí? Todo este tema de las fosas clandestinas, ¿no? Donde terminan muchas y muchos de los desaparecidos en nuestro país, estamos hablando de necropolítica. Sí, adelante, Ricardo. Esto no estaba en en la presentación, pero me hiciste recordar y lo Sí. comparto. Ujú, Cuando López Gatell estaba en los primeros meses dando las conferencias en torno, reportando sobre la condición de la pandemia, ujú, le hacían una pregunta abierta, ¿no? ¿Qué estaba pasando con el caso de brote de sarampión en el reclusorio norte de la Ciudad de México? A lo que Gatell solo dijo, se está atendiendo. Hubo, no tengo ahora la cantidad a la mano, pero hubo muchos contagios de personas que ya estaban vacunadas y fue de las últimas poblaciones a las que se les dio atención, ¿no? Entonces, justo, ¿no? Porque nos decía Pablo Valle, ¿no? En la invitación, solo no se vayan primero con necropolítica, ¿no? Que no sea ese el centro. Pero después Jaime y yo consideramos y decimos, es que en realidad ninguna de las propuestas de Membe, y no es por demeritar porque sus investigaciones después son contundentes, pero todas tienen una raíz en común y es la reflexión sobre la necropolítica, ¿no? Sobre esta política de dar muerte, de administrar y gestionar la forma en la que mueren las poblaciones, aletargada, lenta, inmediata, radical, pero ahí está, ¿no? Y es constantemente su reflexión. Lo interesante también es que después hablará de estas otras formas de muerte que son más simbólicas y que incluso quisiera adelantar, y estoy seguro que será una reflexión conjunta por los materiales de lectura que se sugirieron, pero Membe va a asumir que todo el mundo formamos parte de eso y que por mucho que existan discursos que se quieran alejar, todo el mundo de una u otra forma somos partícipes de estos escenarios, aspecto que me parece es fundamental, ¿no? La necropolítica y más, justamente, no es el único peldaño, pero sí es el primero que tenemos que pisar. Dice Membe que las viejas pulsiones imperialistas en adelante se combinarán con un pasado de nostalgia, ¿no? Esto ocurre porque el centro está ahora irremediablemente carcomido por un deseo exacerbado de fronteras y por el miedo al colapso, de ahí los llamamientos apenas disfrazados, no ya a la conquista como tal, sino al cierre, incluso a la cesión. Membe tiene una preocupación y que cuando hace la reflexión sobre la tierra, y particularmente en el texto de La Última Utopía, dice que hay un escenario en donde parece que ese centro está constantemente regresando a un cierre, a un ejercicio de hermetismo, de diálogo, de consideraciones. Neila Pardo hace un par de años me decía, en los procesos de violencia siempre hay un momento en donde hay un todos contra todos, ¿no? Donde todo mundo pelea contra todo el mundo.
pareciera que es justo a lo que se está refiriendo, ¿no? Hay una necesidad de cerrar filas, hay una necesidad de no reconocer. En ese texto, en ese capítulo, La Última Utopía, Membe hace constantemente referencias a que hay que reconocer la diversidad, pero evitar ese ejercicio de la diversidad para consumo, sino más bien entender e incorporar a la diversidad para poder dialogar, para poder aprender de ella. También dice que no es un ejercicio fácil, ¿no? Dice que no es algo sencillo. ¿Sobre qué otra cosa, entonces, dice Membe, vamos a pensar, y dice algo así como, en las academias, la intelectualidad, ¿sobre qué se va a sentar a pensar? Dice que una de las primeras tareas de pensamiento no consistiría más que en tomar nota, en anticipar y anunciar la catástrofe. A mí en los años que llevo trabajando con sus presupuestos teóricos, parte de lo que he dialogado mucho y hemos escrito juntos, Jaime y yo, tiene que ver con reconocer en un panorama bastante oscuro cuáles son esas condiciones de catástrofe que se nos avecinan. Lo que está pasando en el mundo es algo de lo que se ha estado hablando, ¿no? No tiene poco tiempo. Hay mucha gente que ha venido trabajando, empujando. Lo que está pasando en los incrementos de las violencias en México es algo que mucha gente viene empujando. Se ha hablado de que el número de homicidios disminuyó, pero curiosamente el número de desapariciones forzadas incrementó. Esa correlación que existe es justo de las cosas que Membe dice, tenemos que sentarnos a pensar. Tenemos que sentarnos a pensar en ese escenario porque es la base para poder sanar, para poder reparar el que tenemos. Y esto es otro dato curioso. Bueno, no es un dato, es otro argumento curioso. Membe no habla de construir otra cosa, sino de reparar la que hemos estado desgastando durante mucho tiempo, ¿no? Afirma también que la vida en el borde de los extremos está en vías de convertirse en nuestra condición común. Y ese horizonte es complejo. De pronto, a la distancia, estamos hablando de lo que sucede, de las precariedades, de todos esos escenarios de vulnerabilidad. Lo que dice Membes, eso es lo que nos está esperando todo el mundo, ¿no? Ese es el escenario al que nos estamos acercando si no comenzamos a trabajar sobre lo que él llama, ¿no? La última utopía. La tierra como la última utopía, pero una tierra que no es otra, una tierra que es esta, una tierra que tenemos que construir y que tenemos que sanar, ¿no? En función de la reflexión sobre qué tanto nos hemos involucrado en estas violencias. Jaime, no sé si aquí quieras agregar algo. No, no, podemos pasar. Ok, ok. Dice que en muchas regiones del sur del mundo crear vida a partir de lo inhabitable habrá sido nuestra condición durante siglos. Y es cierto, ¿no? Cuando quienes hemos vivido, ustedes, mucha de la gente que está acá, quienes hemos vivido distintas condiciones de precariedad, de violencias, de transgresiones, de vulneración, hemos experimentado la vida en función de resistir, de crear vida en esos espacios inhabitables. No hay que olvidar desde dónde nos está hablando Membe. Está haciendo una reflexión y constantemente está haciendo alusiones a las condiciones de vida en África. Está hablando de cómo se ha resistido durante muchos años, durante mucho tiempo, con lo poco que se tiene. La novedad es que ahora dice compartimos la prueba de los extremos con otros que no podrán proteger. En el futuro, ningún muro, ninguna frontera, ninguna burbuja o enclave. Pareciera que entonces este oscuro panorama, ¿no? Sigue insistiendo, nos va a alcanzar, ¿no? Esas cosas de las que estamos investigando y analizando nos están alcanzando. Me parece que también es ¿no? Él es uno de los referentes actuales sobre la decolonialidad, ¿no? Entonces, lo que está diciendo es, las academias no pueden ya seguir, diría Buraboy, en la Torre de Marfil. No pueden seguir viendo desde arriba y a la distancia lo que está viviendo la sociedad. Jaime, ¿quieres agregar algo acá? Sí, me parece que esto es importante, ¿no? Del pensamiento de Bembe. También
pues esta idea del principio de destrucción, principio de vida que retoma de Fanon, ¿no? Em, y que van a ser, digamos, estas dos ideas, el principio de destrucción y el principio de vida, pues, digamos, que van a constituir, por decirlo así, su teoría de la descolonización radical, ¿no? Y me parece ahí algo interesante y que se hace unas preguntas en el texto de Políticas de la Enemistad sobre, digamos, si toda violencia es creadora de algo nuevo, ¿no? Porque, digamos, a lo que le interesa a Bembe con este principio de vida es hacer posible la creación de lo nuevo, ¿no? Va a decir él. Sin embargo, entonces, bueno, habrá que preguntarse, ¿toda violencia es creadora de algo nuevo? No se pregunta él. ¿Qué ocurre con las violencias que no fundan nada, sobre las cuales nada puede fundarse y cuya única función es instituir el desorden, el caos y la pérdida? ¿No? Entonces, digamos que eso conduce lo conduce a pensar en este principio de destrucción, de reflexionar sobre estos dos principios, ¿no? Que, que retoma de Fanon, por ejemplo. Eh, y bueno, entonces allí también va a aparecer, me parece, el debate sobre los géneros de lo humano, sobre la partición del mundo y las condiciones de la dominación planetaria, ¿no? Que dentro de todo esto está el racismo, por supuesto, ahí, ¿no? Adelante, Ricardo. En esas condiciones, afirma Membe, hay una contracción y vuelco hacia los límites. Entonces da 6 elementos de lo que él considera son características de lo que habitamos hoy en día, ¿no? Un agotamiento vertiginoso de recursos naturales, que acá se ha hablado bastante de ello, y lo menciona así como casi, casi que como el check de lo que estamos viviendo, ¿no? Toxicidad de agua y aire, acidificación de océanos y destrucción de ecosistemas, cambio climático. Esos son aspectos que ahí están y que tienen una trayectoria muy clarita, ¿no? Pero después pone 2 sobre los cuales va a comenzar a discutir. El éxodo de quienes les han sido saqueados sus medios de vida y la reducción de la capacidad del ser humano para hacer historia. Es decir, por un lado, qué tanto y de qué formas se ha despojado al ser humano de sus condiciones para poder habitar un espacio, ¿no? Eh, Cuando propone o cuando habla sobre la necropolítica, pues lo hace en función de la migración del norte de África al sur de Europa. Está pensando en cómo la gente que está comenzando ese éxodo lo hace en función de haber quedado en el despojo total, ¿no? No solamente de sus condiciones materiales, sino también de las inmateriales. De ahí que hable de la reducción de la capacidad de ser humano para hacer historia. ¿Qué tanta agencia existe, cómo se da, en qué condiciones se puede dar? Pero sobre todo, cómo es que estamos prestando atención a las voces y a las historias de las personas que están en ese proceso de éxodo, ¿no? Insisto, me parece que es una reflexión importante para las academias. No somos inocentes en este proceso. Ya hay cosas que tenemos que considerar, incluso desde los ejercicios metodológicos de cómo hacemos lo que hacemos. Afirma que la Tierra no existe como entidad política y aquí ya se va acercando a esa metáfora de la última utopía, ¿no? La Tierra no existe como entidad política naturalmente constituida. No hay, me encanta esto que dice, no hay ni pueblo tierra, ni nación tierra, ni gobierno tierra, ni asamblea tierra, ni ejército, ni policía tierra, ¿no? La Tierra como unidad política global no existe sino como utopía. Debe ser imaginada, convocada, ensamblada, creada y animada. Por eso la necesidad de involucrarse, pero de involucrarse en función del reconocimiento. ¿Cómo es que nos relacionamos con estas formas de violencia? ¿Cómo nos acercamos a estas condiciones de necropoder? ¿Cómo es que le sumamos a las formas biopolíticas, a las gubernamentabilidades, a la hegemonía, ¿no? Es bastante confrontativo. No está hablando no solamente de una reflexión que podamos hacer a la distancia, está hablando de confrontarnos con las condiciones
sociales en las que nos vamos desarrollando o en las que somos socializados. En el plano político, el nombre tierra es una utopía, tal vez la última utopía, ¿no? Entonces hay aquí un nivel de responsabilidad de arreglar lo que decía. No piensa en construir otra, no piensa en construir otro globo, otra tierra. Habla de componer, arreglar, ¿no? Identificar. Jaime. Sí, y está bien interesante, ¿no? Ese concepto de la última utopía, ¿no? Es como algo muy fuerte, ¿no? Y bueno, pensando que, y va a decir también Bembe, ¿no? Que ni la tierra ni la tecnología pueden ya entenderse por separado. Eh, Aquí también es algo que me llama la atención, cómo están, le llama él este proceso de incorporación recíproca, a esta compertenencia que va a ser, digamos, resultado de una domesticación y una apropiación, ¿no? De hecho, desde tiempos inmemoriales, ¿no? Desde que el hombre inventa el fuego, ha dado este movimiento, ¿no? De domesticación y de apropiación, ha dotado a la tecnología de atributos, dice él, casi cósmicos, ¿no? Entonces, allí se va configurando otra cosa, ¿no? Una otra cuestión y que entonces le permite a Bembe entonces hablar digamos, de estas mutaciones de la humanidad y del mundo, ¿no? Sí, adelante, Ricardo. Las tecnologías, me parece que para Membe y para las metáforas que está haciendo y después las argumentaciones contundentes que hace sobre la reflexión de cómo nos involucramos, pues piensan no solamente, como decía, las tecnologías, estas tecnologías, ¿no? Sino las tecnologías ejercidas, ejecutadas sobre el lugar del ejercicio de poder. Hay una parte en ese libro donde dice, bueno, ¿para qué queremos estar sanos, no? ¿Para qué dar mejores condiciones de salud? ¿Cuáles son esos objetivos? Y que creo que en distintas de las referencias teóricas que se han presentado acá en el seminario se ha dado, de como que por qué es que queremos tener mejores condiciones de salud, por ejemplo, ¿no? ¿Para qué? Pienso, o sea, en la revolución industrial, una de las grandes cosas que impulsó y que posibilitó todo el gran fenómeno de la revolución industrial fue que la gente muriera ya no tan joven, que tuvieran un mayor rango de vida, porque hay una capacidad eh, práctica, ¿no? de las personas. Entonces, esa misma reflexión me parece que acá Membe la está recuperando en tanto que sí, esa última utopía tiene ciertas condiciones que habría que estar problematizando. Una tierra como última utopía está hablando entonces de hacer posible la vida al margen del bio y el necropoder. Esto es clave en su propuesta de la última utopía. Él dice, ante un escenario de muerte, ¿no? Como la necropolítica nos permite alcanzar a problematizar, el hacer vida, no la biopolítica, no la gestión de la vida, sino el hacer vida, entendiendo la vida como una agencia y como un reconocimiento de nuestras participaciones. El hacer vida sería esa otra forma de afrontar las cosas, ¿no? De confrontar el escenario en el que nos hemos involucrado. Jaime, ¿quieres agregar algo acá? No, no, adelante, si quieres podemos avanzar. Ok. La vida, ¿no? Como un vasto movimiento de crecimiento, de expansión movido por la voluntad de poder, la agencia de si vamos a dar vida, en función de qué vamos a dar vida, para qué vamos a dar vida, ¿no? Suponen que corresponden a la naturaleza de la vida apropiarse del todo lo externo a ella. Eh, no habla propiamente de la construcción de la comunidad, porque justo no está pensando en generar algún tipo de vínculo, ni siquiera territorial, sino de pensar justamente a la tierra como ese todo donde podemos comenzar a involucrarnos. Yo pensaba en las ollas comunitarias, por ejemplo, en las ollas comunes, esta, por ejemplo, en Chile.
una condición de cuidado de la vida. Se daba justamente durante el tiempo de confinamiento por la pandemia, donde la única manera de poder sobrevivir no era únicamente quedarte en casa o tener medios privilegiados sobre los cuales no tenías que salir, o no solamente vacunarte, o no solamente cubrirte las vías respiratorias o el contacto con fluidos de otra persona que pudiera estar, que pudiera tener COVID, sino el cuidar y procurar la vida solamente no por existir, no por alimentarte y poder sobrevivir, sino por procurar las condiciones óptimas de la vida. Entonces, acá cuando Membe está hablando justamente de cómo dar vida sería una forma de materializar esa otra utopía, está hablando evidentemente de cómo nos convocamos y nos comunicamos y nos vinculamos con las otras personas que no solamente probablemente viven escenarios parecidos, sino viven otros escenarios que son aún mucho más vulnerables. ¿Cómo hacemos ese vínculo, Jaime? Sí, claro, ¿no? Me pones a pensar, bueno, he estado pensando en cómo, en lo que es la necropolítica, ¿no? Está poder, el hacer muerte, el poder de hacer muerte, ¿no? Eh, y cómo justamente estas comunidades, estos lugares que hablaba Ricardo, eh, pues son, digamos, un espacio que contraponen a eso, ¿no? A esa cuestión de hacer muerte, como sería una contraposición a la guerra, por ejemplo, ¿no? Que decíamos un poco, es que hablábamos Ricardo y yo antes de esta sesión, en estos días, de que cómo ligar, ¿no? Que nos iba a costar trabajo ligar el trabajo de este autor con el tema de la esperanza, ¿no? Que digamos es el objetivo de alguna manera de nuestro seminario. Eh, Sin embargo, bueno, pensando en eso, eh, en estos días hemos visto el apoyo que ha habido, y fíjense, y no por parte de los estados ni de los gobiernos hacia la gente de Gaza, sino por parte de las comunidades, ¿no? De la comunidad internacional, y que quizá es lo que pueda ser ahí, digamos, como un tanto esperanzador estas posibilidades, ¿no? Eh, que tenemos, porque algo que menciona Bembe es que, digamos, ya hay la tecnología se ha ligado a otras cuestiones, ¿no? La tierra, la tecnología y lo viviente forman, dice Bembe, ahora un solo y mismo haz, ¿no? Y entonces también llega la pregunta de que en qué términos debería pensar ahora la humanidad las condiciones de su pertenencia común al conjunto de la creación, ¿no? Entonces me parece que son preguntas, ¿no? Muy importantes y que justo nos llevan a eso, a pensar cómo podemos hacer para que porque ya vimos que los organismos internacionales, como es la ONU, ¿no? No han hecho mucho, ¿no? Teníamos un estudiante egresado de acá que quería hacer su trabajo sobre el papel de los organismos internacionales y nos decía, es que están ahí de adorno, profe, ¿no? Y él desempeñaba, no sé si te acuerdas, Ricardo, de Jonathan, que nos mencionaba esto, ¿no? Entonces me parece que el tema de la comunidad, ¿no? Es la que nos permite, digamos, tener una esperanza de vida, podríamos decirlo, ante, ante este embate de esta mutación humanitaria, ¿no? Entonces, bueno, para Bembe sería importante generar una nueva conciencia planetaria en el cual pudiéramos tener conciencia de este poder de hacer muerte que tienen los gobiernos y los estados. Sí, adelante, Ricardo. Me hiciste recordar que Jonathan en más de una ocasión nos preguntaba, ¿no? O sea, acá se los dejo como una pregunta que en extenso de él decía, ¿y qué pasaba con la academia si a él se le ocurría decir que
muchas de estas agendas eran cuestionables, ¿no? Por su base, por lo que estaban tratando de buscar. Era una preocupación del estudiante, ¿no? Justo y la academia me va a castigar por eso. Se Sí, tituló con esa duda, ¿no? Continuó siempre reflexionando en torno a si la academia lo iba a ver mal a él como estudiante en cuanto dijera que muchas de estas agendas eran cuestionables. Pues decimos, pues es que estamos hablando de las comisiones internacionales de derechos humanos. Claro que son cuestionables, ¿no? Si no, ahí está, hay un libro muy interesante de Ariadne Esteves sobre 9 razones para desconfiar de los derechos humanos, ¿no? No del derecho humano, no que los derechos humanos estén mal, sino de las gestiones que están haciendo los organismos internacionales, cómo lo están planteando, desde dónde lo están planteando en la praxis. Pues ahí está, ¿no? La ineficiencia a la que se ha llegado. Bueno, cuando trabajamos con poblaciones en cárcel, lo vimos en más de una ocasión que nos decían, pues, derechos humanos estaba ahí más como un actor raro, ¿no? Sin voz, sin ojos, que estaba solamente ahí parado. Acá, cuando Membe habla, por ejemplo, de la esperanza y que esa era una reflexión que teníamos, ¿no? Sobre cómo vamos a vincular esto con todas las muestras de esperanza que hemos visto hasta las sesiones de la semana pasada en el seminario. Porque Membe dice, antes de querer construir una esperanza, hay que preguntarnos a costa de quién. Antes de querer construir una lucha, hay que preguntarnos a costa de quién. Antes de querer hacer una resistencia, hay que preguntarnos a costa de quién. Más adelante vamos a llegar a esa parte donde él reflexiona sobre, pareciera que hay una construcción de un enemigo y que entonces como sociedad necesitamos a un enemigo común para todo el tiempo estar haciendo algo al respecto. Él está hablando de qué enemigos en comunes existen, pues casi siempre son enemigos ficcionalizados. Ahorita llegamos a esa parte, ¿no? Eh, Derechos de gentes, ¿no? Y hace esta reflexión. Los derechos de gentes son aquellos que están pensados en las anexiones, delimitaciones, ocupaciones. eh, Básicamente ese derecho de gente puede ser gente en función de lo que te puedo quitar, de lo que te puedo limitar, de lo que te puedo proveer. Solamente así puedes entonces tener un derecho de gente. Él dice, la propuesta, lo opuesto sería el derecho de vivientes. Reconocer que estamos en esas posibilidades incluso de desaparición, ¿no? Por eso ponía la imagen acá, de desaparición si no hay organización. Es necesaria la organización para comenzar a hacerle frente a ese derecho de gente y construir de manera colectiva un derecho de viviente. Tenemos derecho a vivir, pero a vivir, recordemos que lo decía a través de vivir activamente, de vivir a través de la participación, de vivir a través del reconocimiento. Jaime. sí, y justo eso, ¿no? Bueno, que el derecho de gentes tiene que ver con, digamos, con lo que mencionaba Bembe, que es la toma de tierras, ¿no? El tema de la conquista y la ocupación, y que justo el derecho de vivientes es lo opuesto a esa propuesta del derecho de gentes, ¿no? Eh, y entonces, bueno, digamos y aquí aparece el tema el derecho de gentes que tiene que ver más con el encierro, ¿no? Con la sumisión, con las ocupaciones, con las anexiones, como mencionaba Ricardo, y que está entonces también terminado por el tema del cercado, de la frontera, ¿no? Que van a entretejer este mundo. Eh, y entonces este cercado, ¿sí? Esta valla, lo que él le llama el principio de la valla, crea, digamos así, el lugar sagrado, dice Bembe, ¿no? El cercado es el que crea el lugar sagrado separándolo de lo corriente y sometiéndolo a una ley propia, entregándolo a lo divino. Entonces ahí, digamos, Bembe se acerca a un nuevo horizonte, ¿no? Y que dice, digamos, sin límites ni muros, ¿no? Que no haya estos cercos. Y digamos, este nuevo horizonte podría estar ligado al derecho en la medida en que, digamos, entendiendo el derecho como algo terrenal y vinculado a la tierra, ¿no? Entonces,
este nuevo horizonte que plantea Bembe, ¿no? Va a englobar y va a superar a la vez a los territorios estatales, ¿no? También franquea los mares, los océanos, incluso habla de atravesar la atmósfera, ¿no? Me parece que esto era algo como interesante mencionarlo para estar a tono, mi Ricardo, con lo que decíamos de los otros autores e autoras que hemos revisado, ¿no? Sí, justo, ¿no? Acá están, cuando comienza a hablar de las formas de existencia, dice, hay tres, ¿no? La existencia terrestre, la existencia marítima, que tiene más que ver con hablar de la tierra, de esa tierra que conocemos, ¿no? A través de las especies. Pero luego dice, hay una existencia escalar. Esta existencia escalar que tiene más que ver con descolocar, pero al mismo tiempo retrasar, al mismo tiempo redibujar, ¿no? A la tierra. Una reflexión que compartimos, ¿no? Las fronteras son políticas. Las fronteras son construcciones del poder, son gubernamentalidades, ¿no? Las fronteras no son algo natural. Él dice, la existencia escalar está atravesada entonces por la biopolítica y por la necropolítica, en donde tendríamos que preguntarnos, ¿a quiénes se despoja? Porque, otra vez, en el origen de su propuesta, él sigue hablando, incluso en la última utopía, él sigue hablando de la sociedad africana. Él dice, a quienes se despoja en esta existencia escalar, pues son a las personas más pobres en África, son a las personas más expuestas a las violencias en África, las que han sido más vulneradas en África. Pero en esta reflexión, ¿cómo traer o por qué ha tenido tanto impacto estas propuestas en Latinoamérica? Porque el sur global está experimentando exactamente lo mismo, ¿no? Si uno le echa un ojo a lo que sucede en el Paso del Darién, es muy similar, ¿no? ¿A quiénes se está despojando en ese espacio? Porque es uno de los territorios más complicados de cruzar en los flujos migratorios y de los que más han abandonado los organismos internacionales. Si hace tiempo hablando con colegas en Chile, particularmente en un diálogo con el ministro de Migración, me decía, una de las grandes problemáticas a las que se están enfrentando es que no saben cómo dar ese acompañamiento a las migraciones que llegan a Chile, ¿no? ¿Por qué? Pues porque no, él lo reconocía, es que no alcanzamos a comprender toda la complejidad del fenómeno migratorio. Estamos comenzando a construir ese proceso, ¿no? Haciéndose la pregunta de a quiénes se están despojando, quiénes se están movilizando y cómo se están movilizando, bajo qué condiciones, bajo qué recursos. Dice que la tentación colonial de querer jerarquizar siempre los seres y las cosas es lo que ha dado posibilidad a esta tercera existencia escalar, ¿no? Para identificar la materia prima explotable, materia de riquezas. En esa existencia escalar, la materia prima explotable o materia de riqueza es lo que parece que se está movilizando, es lo que se está vulnerando, aprovechando y expulsando. Es lo que se está comenzando a apreciar desde distintos puntos de las reflexiones que hacemos sobre estos escenarios y también sobre las esperanzas. Él no profundiza mucho ahí, pero Membe recurre mucho al presupuesto de la ficcionalización de Foucault, pero también aparece en Deleuze y después aparece en Ibáñez, ¿no? En la ficcionalización de los avatares sociales, justo porque cuando va a hablar de la esperanza, cuando va a hablar de esas otras formas de construir, toca el tema de quiénes son esas personas que vamos a reconocer entonces como las personas malas, ya sea desde los ejercicios de poder, es decir, a quienes se criminaliza, ¿no? A quienes se señala y bajo qué condiciones se señala. ¿Cómo estamos construyendo a ese enemigo, ¿no? A eso se refieren con la ficcionalización del enemigo y del delincuente.
En el caso de la reflexión membeniana, pues justamente la ficcionalización de la que él está problematizando son esas migraciones que van hacia el sur de Europa. Pero sería importante acá preguntarnos, ¿a quiénes estamos ficcionalizando en el contexto latinoamericano? ¿Cómo los estamos ficcionalizando? ¿Qué estamos haciendo ante la ficcionalización y cómo somos partícipes de la ficcionalización a la que se están refiriendo? Eh, eh, se ha hablado en redes sociodigitales muchísimo sobre y bueno, sé que Cristian acá trabaja también mucho el tema de jóvenes, a joven, muy, muy joven, ¿no? Que murió afuera de un preescolar, que de un preescolar que ya parece que sucedió el año pasado y se estaba como otra vez viralizando. Y entonces hay un montón de comentarios sobre quién era ese joven, si era delincuente, si no era delincuente, cómo vestía. Jaime y yo escuchábamos a otros colegas y estudiantes en un posgrado que nos rebotaban reflexiones sobre qué se dice sobre este joven también que llevó a cabo actos de violencia y asesinó a otro estudiante en un colegio de ciencias y humanidades, un CCH en Ciudad de México. ¿Qué se dice? ¿Cómo se dice? ¿Cómo se está construyendo esa imagen? Esa es la ficcionalización de los avatares sociales. No es sobre cualquiera, es sobre algunos en particular, con características muy particulares, ¿no? Membe está diciendo, si vamos a construir otras formas, pues hay que reconocer las que ya hicimos y no abandonarlas, sino trabajarlas. Hay una guerra global de carácter religioso, dice Membe, ¿no? Que está sostenida por tres fantasías. Dice que la primera fantasía es justo lo que mencionaba Jaime, ¿no? Es el cercado y su corolario, la violencia erradicadora y extirpadora. La segunda fantasía, la extinción y el reemplazo. Y la tercera fantasía que da pie a esta gran guerra de la que está haciendo reflexión es la de la soberanía absoluta y la teología de la necrosis. Jaime. Sí, bueno, todo se vuelve muy desesperanzador con Bembe. Eh, estaba recordando de las anotaciones que tengo acá, ¿no? Eh, donde Bembe, por ejemplo, habla del advenimiento de una nueva geometría donde, pues digamos, la tecnología se va a convertir en un espacio, en espacio, y el espacio se convierte en tecnología, ¿no? Esto estaba pensando en el uso, ¿no? De los softwares, de las pantallas, ¿no? Ahora estamos inmersos todos en esto, ¿no? Eh, entonces, bueno, dice Bembe, en teoría existe un derecho igual al libre uso de estas tecnologías, aunque sabemos que es fácil poner barreras y fronteras a ese derecho, ¿no? O que ese libre uso no esté al alcance de todos. Por ejemplo, hace unos años, bueno, varios años, cuando estaba yo en la licenciatura, bueno, el tema era el de que no había, no todos tenían acceso a Internet, ¿no? Ciertas poblaciones, digamos, algunas comunidades en la sierra, en fin. Hoy en día, bueno, me parece que esto se ha salido de control, ¿no? Ahora está la tecnología ahí y generando, como dicen Bembe, o sea, ya digamos, el espacio se convierte en tecnología, ¿no? Eh, digamos, ahora vemos a las infancias inmersas en los videojuegos, en las pantallas, eh, en todo esto, ¿no? Y bueno. ¿Qué decía? Algo que trae a colación Bembe, bueno, no es algo nuevo esta idea, sino que desde la Revolución Industrial, bueno, pues se ha tratado de subordinar la superficie del planeta a las necesidades de las sociedades, ¿no? Y esto, bueno, va a exigir el paso de la comercialización de los suelos a la comercialización de la tierra misma. Por ejemplo, en sesiones pasadas nos acompañaban algunas colegas oceanólogas o biólogas por ahí. Quizá al ratito que platiquemos, estaría bien interesante lo que puedan comentarnos, ¿no? Entonces, lo viviente, me parece que algo también que destacar del pensamiento de Bembe es esta idea de lo viviente, ¿no? Que
y que mencionaba ahorita Ricardo un poco de eso, ¿no? Que lo viviente, perdón, se va a convertir de ahora en adelante en una forma, en la forma de posesión última, ¿no? Es decir, toda propiedad y todo orden jurídico, dice el autor, estarán ahora determinados no solo por el suelo, sino también por lo viviente. Entonces, la toma de lo viviente es nuestro gran acontecimiento histórico, dice Achille Mbembe, ¿no? Y es alrededor de ella, ¿no? Donde se desarrollará el conflicto entre el poder público, propiedad privada, perdón, y los bienes comunes. Entonces, eh, me parece que estamos en ese mundo, en ese momento, ¿no? Eh, donde estamos, digamos, colapsando, por decirlo así, que lo único que nos queda es lo viviente, es lo que somos nosotros mismos, ya no nos pertenece, ya no somos dueños de nada. Entonces, bueno, adelante, mi Ricardo. Claro, cuando toca el tema de las fantasías y de esta gran guerra casi de corte religioso a la que se menciona, eh, hace varias reflexiones. La primera es como preguntas casi, ¿no? En esta primera fantasía, en el cercado y su corolario, se pregunta de qué nos queremos separar, ¿no? ¿Qué es lo que queremos erradicar y de qué es lo que queremos quitar, que estamos detectando como problema? No olvidemos la ficcionalización a la que se está refiriendo. Por eso la pregunta, ¿qué es eso que queremos erradicar y extirpar? En la segunda fantasía, la extinción y el reemplazo. ¿Qué queremos eliminar y qué queremos poner después? Incluso tienen, no lo dice tal cual, pero a mí me hizo reflexionar mucho sobre algunos posicionamientos con gente que he tenido oportunidad de dialogar, por ejemplo, sobre la abolición de la cárcel, ¿no? O sobre la abolición de distintas instituciones totalizadoras. Es verdad, son muy malas, pero la pregunta que también nos tenemos que hacer es, y después, ¿cuál es el modelo? ¿Cuál es la propuesta que tenemos por detrás? Porque recuerdo que Jaime y yo hablábamos mucho hace algunos años, ya tenemos años de conocernos y de trabajar juntos, cuando comenzó este ejercicio de liberación que estaba llevando a cabo AMLO, ¿no? Y después nos encontrábamos con muchas anécdotas de, pues, al salir no hay nada con lo que se puedan integrar, con lo que puedan subsistir, con lo que puedan socializarse. No hay una incorporación a nada, salen ante una nada. Entonces, no hay, dice Membe, hay que preguntarnos qué es lo que queremos extinguir y qué es lo que queremos reemplazar, no porque esté mal, sino porque es necesario hacerlo para saber hacia dónde estamos caminando. En esta tercera fantasía, donde habla de la soberanía absoluta y de la teología de la necrosis, dice que a muchas de estas formas en las que se ha construido el enemigo se quiere aniquilar. ¿Pero por qué? ¿No? Se pregunta, ¿por qué queremos aniquilarlas? Pareciera que algo es lo que no queremos, algo no queremos ver en su reflexión, en su propuesta, ¿no? Em, y justo ahí es donde entra la lectura que hace de Fanon. Pero está bien, bien, bien chévere su reflexión, porque incluso cuando llega a Franz, Fanon dice, pero ojo, Fanon también se está preguntando hasta dónde, y lo decía Jaime al inicio, hasta dónde la violencia transforma, hasta dónde la violencia construye, hasta dónde la violencia se ha instrumentalizado en todos los niveles de la vida social, ¿no? Su acercamiento le llama la farmacia de Fanon, ¿no? No es solamente como, sí tiene que ver con una propuesta más que esperanzadora, dice, es una propuesta crítica, es una propuesta de construcción, de agencia, de diálogo, de reconocimiento, de incomodidad, una propuesta en donde pues sí, la idea es que asumamos que va a ser incómodo reconocer hasta dónde nos hemos involucrado y cómo nos hemos involucrado, ¿no? Membe todo el tiempo dice, no hay inocencias. Todo el mundo nos hemos involucrado de alguna forma con estas formas instrumentales de la necropolítica, de los necropoderes. Pero la apuesta que hace, con la que se acerca Membe a Fanon, tiene que ver justo con un muy agudo nivel de conciencia que no puede pasar desapercibido.
habla entonces en este gran libro de la enemistad que dota de sentido al mundo social, ¿no? Yo recuerdo que cuando Pau nos decía, ¿no? Y entonces pues hay que entrarle, ¿no? Con esas otras propuestas no tan desesperanzadoras. Jaime y yo, unos días después comiendo, le decía a Jaime, ¿cómo le vamos a hacer? O sea, a Membe por donde lo veas siempre te lleva a un camino bien oscuro, ¿no? Por más que a veces le quieres buscar, no, ni siquiera cuando habla en este libro de las políticas de la enemistad, donde propone en el cierre, ¿no? Como la farmacia de Fanon, como esa otra propuesta, aún así es bien amarga su propuesta. Creo que tiene que ver porque justo construir, sanar, reparar no es sencillo, requiere de mucha energía y sobre todo de esa acidez, de ese trago amargo que deja el observar de forma crítica. Entonces, la enemistad que dota el mundo social está hablando justamente que esta democracia, estas políticas liberales, todo este escenario, no lo dice tal cual, pero yo decía en qué momento, cuando la primera vez que leí el texto, decía en qué momento va a decir estas izquierdas, ¿no? No lo dice, pero yo pensé que en algún momento se iba a aventurar a decirlo, pero dice, ya se cuestionaron cuál es su enemigo, ya se cuestionaron de qué se están alejando, cómo se están alejando, de dónde viene esa enemistad, porque él dice que la enemistad es clave para que eh, eh, estas nuevas formas gubernamentales existan. Y no solo está hablando de las de derecha y ultraderecha, también está hablando de las de izquierda. Sé que ¿por qué necesitan la enemistad para funcionar? ¿Por qué muchas formas de agencia y resistencia de las que él está haciendo reflexión en ese libro, por qué necesitan la enemistad? ¿No? Es una pregunta interesante, una pregunta que vale la pena hacerse. Jaime. Sí, definitivamente, ¿no? El tema de, como decíamos, ¿no? Y que tiene que ver con ese principio de destrucción, ¿no? Que recupera de Fanon. Eh, y que es el debate sobre los géneros del humano, sobre la partición del mundo y las condiciones de la dominación planetaria, pero también sobre el estatuto de la máquina y el destino de la guerra, ¿no? Que para Bembe es esta relación que tenemos con la destrucción y la muerte, ¿no? Entonces, para él, bueno, estas tres cuestiones, dice, han atormentado a las conciencias, sobre todo a la conciencia europea, desde el siglo XVI hasta el siglo XX, ¿no? Y bueno, no se diga el siglo XXI en el que estamos, sigue siendo parte fundamental de estar pensando en ello y estarnos atormentando, ¿no? Entonces, en ese sentido, bueno, para Bembe, el siglo XX, dice, comienza verdaderamente con la Gran Guerra, ¿no? Entonces, eh, va a decir que tiene que ver, y ahí hay una cita que quisiera leerles, donde dice, bueno, el tema de esta gran guerra y de esta cuestión de la enemistad, además, dice, la razón de esto no es solamente el perfeccionamiento de las armas ofensivas y defensivas, que hizo que esta guerra fuera más sangrienta y mortífera que ninguna de las guerras del pasado, sino que es, ¿no? Y está la cita, por lo menos tan cruel, encarnizada, despiadada, como todas las que la precedieron. Rechaza todas las limitaciones a las que uno se somete en tiempos de paz y que se habían llamado derecho de gentes. No reconoce las prerrogativas del herido y el médico. No hace distinciones entre la parte no beligerante y la parte combatiente de la población y niega los derechos de la propiedad privada. Entonces, pasa de una rabia ciega, ¿no? Perdón, presa de una rabia ciega, derriba todo cuanto le obstruye el camino, como si después de ella no debiera haber ni porvenir ni paz para los hombres. Y cuando leía yo esta cita, esta parte en el texto, estaba yo pensando en lo que acaba de pasar con este barco, bueno, que llevaba a voluntarios de otros países hacia la Franja de Gaza, ¿no? Para dar apoyo, que incluso iban mexicanos allí, ¿no? Entonces,
pensando en esta maquinaria de guerra, ¿no? Que no le importa, ¿no? Las prerrogativas del herido, ni del médico, ni de la parte, de hecho, no beligerante. Es decir, nosotros no venimos a hacer la guerra. Sin embargo, estás afectando, ¿no? A mis intereses. Y entonces, eh, pues, si veo, considero que obstruyes mi camino, entonces te voy a eliminar, ¿no? Te voy a violentar. Eh, y bueno, y eso sabemos que, y lo dice el mismo autor, ¿no? Sabemos que por definición toda guerra dejaba planear el riesgo de hacer, digamos, de concederle al Estado que la guerra pública no podía ser emprendida sino por orden de aquel que poseía el poder soberanado del Estado, ¿no? Entonces, bueno, eso con respecto a esto de la enemistad, ¿no, Ricardo? Ujú. Fíjate que una de las cosas que a mí, no sé si acá ande Pau, el primer contacto que tuve con el autor fue justo ajá, tomando clases con Cristian, compartiendo espacios con Jaime, tomando clases con Pau. Uno de los primeros acercamientos que tengo con el autor es a través de cómo las personas que están en condición de privación de la libertad atravesan por un montón de escenarios que no empiezan con su privación ni terminan con su liberación. Son condiciones de violencia que se extienden durante toda su vida, ¿no? Entonces, una de estas reflexiones era que yo me hacía después de haber terminado la maestría y que después lo planteé en el doctorado, en mi tesis doctoral, es entonces, por qué pensamos que únicamente se les ve como enemigos, ¿no? En esta misma reflexión de la enemistad, cuando están en la privación de la libertad? Es que viven en condición de construcción de enemistad. Todo el tiempo son enemistad, todo el tiempo son esa ficcionalización del enemigo. Por eso me parece muy potente su argumento de problematizar qué estamos haciendo frente a a esta destrucción, a este pasar y destruir. Porque una claridad de Membe es que si bien problematiza todos estos ejercicios aniquilantes de la vida, la guerra, por ejemplo, también problematiza todas estas otras formas aniquilantes de la vida que no necesariamente tienen que ver con el uso de las armas, sino con el mismo ejercicio de aislar, ¿no? El mismo ejercicio de expulsar. Por eso uno de sus intereses son las migraciones, porque estas son aisladas, son expulsadas, son segregadas y son una producción de esa enemistad de no funcionar ante una dinámica social, ¿no? Y no funcionar tampoco ante una dinámica económica, al menos no dentro de los marcos de la legalidad. Eso es otro aspecto que a mí me hace pensar bastante, ¿no? Por ejemplo, cuando se refiere a las necropolíticas, habla que estas aparentemente están al margen de las expresiones jurídicas, ¿no? Primero dice, la necropolítica se encuentra justamente en ese ejercicio de gestión y administración de la muerte, aparentemente al margen de las expresiones jurídicas, es decir, no solamente desde la guerra, sino también desde el crimen organizado. Y luego pensaba, bueno, Rosana Reguillo por eso dice que no son de ilegalidad, sino son de paralegalidad, porque no están separadas ni alejadas de los ejercicios de la gubernamentabilidad, conviven con ellas, forman parte de ellas, ahí están, ¿no? Eh, y un poco justo para ir cerrando, esos son los principios de los que hablaba, ¿no? Jaime, no sé si quieras profundizar acá. No, pues eso, ¿no? Ya lo mencionamos hace poco, que hace un momento, perdón, eh, que esto es algo que recupera de Fanon, ¿no? Un poco también de Freud, ¿no? Eros y Thanatos, eh, que entonces son, digamos, em, estas consideraciones que son los cimientos de su teoría de la descolonización radical, ¿no? Que presenta Bembe. Eh, que tiene que ver con eso, bueno, el principio de destrucción, ¿no? Como este principio, eh,
que, que también nos lleva a pensar que qué es lo que queremos erradicar, ¿no? Por un lado, ¿no? Y eso del principio de vida, ¿no? Que tiene que ver con eso de la curación y el deseo de una vida ilimitada. Entonces me parece que estos dos principios van a ser fundamentales para la comprensión del trabajo teórico de Bembe, ¿no? Este, eso. Ujú. Y que tiene que ver con esas preguntas que las hemos estado repitiendo y que nos parecen súper importantes, ¿no? Que es decir, hacer posible, si es posible la creación de lo nuevo, ¿no? A partir de este principio de destrucción. No sé, Ricardo, si quieras cerrar con... No, no, no. Justo porque aquí terminaríamos, aquí justamente finalizamos la presentación. Quisiéramos también escuchar porque, como decíamos, aterrizar a Membe solamente con la violencia, pues es bastante deprimente, pero luego viene la complejidad de cómo lo vinculas con la esperanza. Porque incluso en la esperanza a la que Membe quiere llegar, que es esta decolonización radical, no deja de acentuar las condiciones y los ejercicios de destrucción, de violencia que se instrumentalizan. Y que cuando se habla, por ejemplo, quienes trabajamos migración, ¿no? Cuando hablamos de la migración, es imposible no tocar el tema de las condiciones de vida en las que se encontraban y en las que se encuentran. Incluso cuando están en espacios donde están resistiendo, también vuelven a enfrentarse a estas otras condiciones de violencia, al racismo. ¿Cuántos casos no conocemos de migraciones que cuando llegan a la frontera norte de México, en cualquier parte de la frontera norte, vuelven a enfrentar otra condición de violencia, atravesando México tienen que enfrentarse al crimen organizado, al secuestro, a la violación, al mismo ejercicio de robo, de despojo? Entonces, hay una constante y reiterada destrucción de la vida, ¿no? Y este principio de vida también debe de ser cuestionable, ¿no? Justo, en la curación y el deseo de una vida ilimitada. ¿Para qué? ¿Cuáles serían esos horizontes a los que se quiere llegar? Y pues justo con eso terminaríamos, ¿no? Con el reconocimiento de nuestra parte en un mundo de violencias. Y pues espero haya sido clara la exposición, pero quisiéramos escucharles. Gracias, chicas, chicos. Bueno, muchas gracias, Ricardo, muchas gracias, Jaime, por llevarnos por este recorrido del pensamiento de Achille Mbembe. Y ahorita me gustaría abrir el micrófono para el resto de las personas que participan. ¿Qué les provoca? ¿Qué les hace pensar? ¿Qué les hace, qué les resuena de las ideas que nos han compartido los compañeros en esta ocasión? Entonces, pues, adelante. Cristian, por favor, te doy el micrófono. Sí, para que se animen. Este, bueno, primero que todo, pues gracias por la presentación, por la charla. Eh, yo sí, no sé si soy, eh, o más bien quiero ser más optimista, ¿no? Incluso al leer a Achille Mbembe, yo sí veo como, no lo veo tan desesperanzador, ¿no? Ujú. Este texto que tiene del el derecho universal a respirar, creo que se llama, es un texto cortito, ¿no? Donde plantea esta idea que como tú mencionas, bueno, los dos mencionaron, ¿no? O sea, es un poco difícil tratar de encontrar esa referencia a la vida cuando el 90% de lo que escribe Achille Mbembe pues tiene que ver con la muerte y el despojo, ¿no? Pero en ese texto, que es muy rudo, que es muy crudo, porque habla precisamente y más porque lo escribe creo que en el proceso de la pandemia, ¿no?
y es como muy rudo y muy crudo en el sentido de cómo como a todos, ¿no? Se nos movió a partir de esta experiencia traumática que fue el encierro, ¿no? Y lo que eso conlleva y pues la inmensa cantidad de personas que perdieron la vida por circunstancias alrededor de la pandemia, ¿no? Y él hace esta reflexión, ¿no? De que no todo puede quedarse en este brutalismo, ¿no? En lo que él llama, ¿no? Esta pues como proceso por el cual el poder se impone, ¿no? Y termina avasallando todo, y en ese avallazamiento termina cambiando el planeta, ¿no? Entonces es ahí donde regresa estas ideas que mencionaba Ricardo sobre el cuidado de nuestro planeta y el cuidado de la vida. Y aún así en esa nota como muy, muy trágica, yo identifico como una esperanza, ¿no? Pero, y mi comentario va en ese sentido, pues, ¿no? Muchas veces pensamos en el concepto de esperanza como un optimismo infundado, ¿no? O sea, como una especie de deseo de que las cosas se arreglen, ¿no? Pero en realidad la esperanza implica que hay una posibilidad de mejorar, pero para mejorar tenemos que estar orientados a la acción. O sea, la esperanza es un impulso para la acción, no es un estadio de ojalá las cosas mejoren, ¿no? Entonces creo que hemos malentendido el concepto de esperanza y lo hemos arropado como esta idealización de que diría la filósofa Yuri, siempre vendrán tiempos mejores, ¿no? Creo que era Yuri, no sé si era ella, pero no es eso, o sea, Excelentemente citado. gracias, Dixit, Yuri Dixit. El punto es que creo que tenemos que retomar o reapropiar el concepto original de esperanza como aquello que nos impulsa a la acción. No, y a la acción me refiero que nosotros vamos a generar, no que los otros van a generar. Entonces, yo me quedo como con esta idea de la esperanza a la que se refiere aquí Lemembe, y un poco también la desesperanza en ese sentido es un llamado a la acción, es ok, o sea, asumamos nuestra responsabilidad en estos procesos, el observarlos, el estudiarlos, pues está bien, pero ¿qué vamos a hacer, no? Y no quedarnos con esta idea de la esperanza como algo que, pues sí, vendrán tiempos mejores, pero ¿qué vamos a hacer para que vengan esos tiempos mejores, no? Entonces yo me quedo como con esa idea y pues sí, creo o espero hacer una lectura más optimista de Achille Mbembe. Gracias. Gracias, Cristian. Gracias. ¿Hay alguien más que quisiera participar? Por ahí en el chat dice Karen Márquez, cuestionar el deseo, diría Francesca Gargallo, ¿no? Sí, se refiere a él. Cuestionar el deseo. Muy bien. Lídice, adelante, por favor. Ay, pues yo los escuchaba y de repente así me vino un flachazo de Edgar Morán y sus propuestas sobre la era planetaria, ¿no? Que me parece que es súper pertinente en esto que estamos discutiendo, particularmente porque Edgar Morán es como también súper crítico con estas ideas de las utopías, ¿no? Y las revoluciones que transforman el mundo a través de la violencia. Entonces tiene un librito que a mí me gusta mucho, que es este, que es Educar en la Era Planetaria. Y en la parte final, nada más quiero leer una frasecita porque responde un poco a esto que estamos pues cuestionándonos, ¿no? Dice, querer un mundo mejor, nuestra finalidad principal no es querer el mejor de los mundos. La civilización de la civilización demanda la construcción de una geopolítica. Como se ha señalado, bueno, en uno de los capítulos dice, es preciso generar nuevas entidades y es muy claro, ¿no? En hablar de lo planetario, no de lo global, sino de lo que él considera lo planetario, ¿no? La geopolítica de estas entidades se centraría en el fortalecimiento y desarrollo de los imperativos de la asociación y de la cooperación mediante la dinámica de las redes sociales horizontales articuladas con organismos de vocación planetaria. Bueno, sigue, ¿no? Pero creo que ahí podríamos como tener un punto de diálogo, ¿no? Entre estas dos posturas, porque efectivamente es muy oscuro esto de la destrucción, ¿no?
esto que preguntas, ¿no? O que afirman de reconocer nuestra parte en un mundo de violencias, es muy cabrón, ¿no? Porque todos, si nos ponemos a analizarnos un poco, ejercemos violencias a muchos niveles, ¿no? Y a veces con la mejor de las intenciones, ¿no? Entonces, no sé, no tengo una respuesta. Vengo de una historia de la lucha política, ¿no? Estas historias de las izquierdas de los años 70 y 80 en la Ciudad de México. Y la verdad es que también viví una época de muchísima desilusión, ¿no? La caída del muro de Berlín, todos esos rollos. Y la verdad es que soy muy escéptica, ¿no? La cuestión de los movimientos políticos me da mucha roncha porque lo he visto, ¿no? Cómo se corrompen, cómo se violentan los derechos de los compañeros, las compañeras y les compañeros. Entonces, no sé, me parece que no tengo una respuesta, pero hay algunos vislumbres por ahí, ¿no? Y creo que leer a Edgar Morán puede también ayudarnos un poquitín. Gracias. Ah, y a Lynn Margulis, que es una enorme bióloga que pues plantea esta evolución a partir de la simbiosis y la cooperación. Gracias. Gracias, Lídice, por compartir. Dice, Jofras, adelante, por favor. Sí, claro. Buenas tardes y muchas gracias a los compañeros por sus exposiciones. Quisiera sumar también a lo que ya planteó Lídice en el texto sobre la comunidad terrestre, cuando se habla a escala planetaria del devenir de los hombres, está imbricado también con el devenir de la tecnología también. Es decir, que mm, a mí sí me gusta un poco los universos agrarios y, digamos, temas de los saberes ancestrales, pero, digamos, los futuros o las futuridades muchas veces se imaginan en articulación con todo el desarrollo tecnológico que tenemos. No solamente el de las tecnologías del pasado, que son muy importantes y son un banco central para crear lo nuevo, pero también porque tenemos, ah, digamos, nuestra existencia ya está ligada, digamos, como a todas esas redes de producción, ¿no? La discusión que estamos teniendo en estas pantallas, con lo que me alimenté en la mañana, mis planes de desarrollo. Entonces es bien interesante que también en un reclamo por la justicia hay que ver también las formas en las que el mundo se está produciendo y esas tecnologías, y donde el hombre pues no puede ser nada más materia, ¿no? Cuando hace estas críticas con el lugar que han tenido seres humanos esclavizados y que podrían tener también en los futuros, o podríamos tener menos libertades. Entonces, quizás algo que me llamó mucho la atención de este texto es la centralidad de lo viviente en articulación con el desarrollo tecnológico. Por ahí va mi comentario. Muy bien. Muchas gracias, gracias, mi Jofras. Jofras. Giovanni, adelante, por favor. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Pues encantado de haber escuchado a muy buenos exponentes para el maestro Jaime Olivera, que tengo el placer de conocer ya de hace un tiempo. Y con el tema me llama mucha atención que hayan involucrado a Fanon, indudablemente llama la atención cuando profundizas, porque plantea justamente esta parte de la descolonización del ser humano. Y al iniciar esta descolonización, no lo plantea como una violencia, sino una lucha de dejar de Estado y salir adelante, pero algo que planteaba el doctor al inicio, o cambiar esta forma de pensar, porque justo Fanon también lo dice, lo plantea mientras nosotros sintamos más blancos, más europeos, más cómodos, más vamos a estar, porque vamos a tener ese reconocimiento
movimiento. No vamos a entrar en un movimiento de cambio, vamos a entrar en este movimiento de lucha o de violencia en la construcción de algo nuevo, de algo diferente, hasta que no entremos precisamente en esta deconstrucción de pensamiento de la descolonización, que a pesar después de 2 años de lucha en México, pues ya seguimos pensando y tristemente en muchos trends en redes sociales. Todavía decimos que somos descendientes de europeos, que somos argentinos, y eso de alguna forma nos posiciona por encima de nuestros iguales o semejantes. Y nos mantiene más cómodos. Creo que hemos romantizado el hecho de ser blancos, europeos, y manteniendo en parte de que mientras a mí no me afecte, mientras a mí no me moleste, todo está bien. Será necesario profundizar desde nuestra construcción de ideas si realmente estamos bien, estamos cómodos, o necesitamos motivarnos e iniciar en ese momento de Ya no lo escuchamos. Sí, disculpa, Giovanni, pero no te escuchas. Bueno, quizás se desconectó mientras se repara su audio. No sé si alguien más quiera participar. Este, Jessica, adelante, por favor. Va. Muchas gracias por la presentación, compañeros. Yo me quedé pensando en ejemplitos y dudas, y en la posibilidad de ver lo optimista dentro de la sugerencia de ser lo más pesimistas posibles en acelerarnos a imaginar ese proceso de cerramiento de las cosas vivas, ¿no? Que se da así de forma acumulativa y acelerada. Y entonces pensé en los servicios ecosistémicos y pues en estos procesos de recientes, de otorgar reconocimiento jurídico a lo no humano, como recientemente la defensa de la migración de ballenas en el Golfo, este grupo organizado desde desde La Paz y el centro del país sugiere imponer ahí una demanda para que tenga reconocimiento jurídico la ballena gris y las migraciones de ballenas que entran al Golfo, protegerlas de este proyecto de desarrollo y exportación de gas natural. No sé si han oído Saguaro. Entonces, no sé, me pregunto y hago eco de conversaciones que he tenido con amigos, ¿qué implica? O sea, ¿qué se pierde cuando, qué parte de la vida, de la migración y incluso de las voces, voluntades propias de lo no humano se pierde cuando se convierte en un ente jurídico y entonces entra dentro de la dinámica de derechos de gentes? Lo no humano, ¿no? Ese proceso de privatizar, de cercar, de delimitar, de medir, de hacer de asir esa tecnología de ordenar el espacio y lo vivo, cómo, pues no sé, cómo va a girar en espiral hacia, no sé, de plano, como no tener control de una cosa tan inacible como los desbordes de un río, ¿no? O o ciertos, no sé, fenómenos de tormentas, ¿no? Bueno, entonces es como esas dos herramientas de hacer entes jurídicos lo no humano y luego los servicios ecosistémicos que también para defender ecosistemas y redes de vida hay que medir qué tan productivas son esas redes, y le ponen categorías, y es como el valor y ecosistémico, cultural, social, pero al fin siempre se traducen en datos económicos. Y de algún modo, pues son mecanismos dentro de la misma lógica de cerramiento que funcionan para preservar los ecosistemas, pero pues que los meten en la misma lógica de
cerramiento infinito y medición, ¿no? Entonces, no sé, me imagino que tal vez en imaginar ese pesimismo acelerado de qué pasará cuando se termine de medir absolutamente si es posible, como estas fuerzas. Entonces, tal vez por ahí por lo menos sabemos que hay otro camino, ¿no? Del derecho a lo viviente. No sé, es como especulo a dónde nos lleva a imaginarnos todo eso, todos esos procesos de cerramiento que parecen muy negativos, pero que al fin también pueden voltear la manera para hacernos imaginar en términos más productivos lo viviente. ¿Puedo decir algo yo? Porque me emociona lo que dice Jessica. Porque estaba pensando que si uno piensa en la obra de Fanon como de Fanon, perdón, de Membe, claro que está bien darks, ¿no? Lees necropolítica, lees brutalismo y pues es duro, ¿no? Se leería como desesperanzador, pero tiene algunos textos que no lo son tanto, ¿no? Y a mí uno de mis libros favoritos de Membe es uno que se llama Salir de la noche oscura, ensayo sobre la decolonización. No sé si está traducido al español, pero pues yo lo leí en inglés. Y sí Y, está. y él dice algo bien interesante que conecto con lo que dice Jesse, ¿no? Y él dice que como la decolonización, tanto en sus procesos políticos, económicos, como también en sus procesos de cuestionar pues la colonialidad, el pensamiento colonial, y las modos en que se reproduce cultural y socialmente, dice, crean una ruptura temporal que hace posible que se vayan y nos podamos imaginar otros futuros, ¿no? Ya no, rompemos la línea temporal que pinta la civilización occidental y podemos imaginarnos otros futuros posibles. ¿Cuáles? ¿Quién sabe? ¿Estarán bonitos? Tampoco sabemos, ¿no? Pero ahí lo conecto con lo que dice Cristian, pues, ¿no? O sea, tiene que ver también con la acción que tomemos no solamente imaginarnos, sino actuar sobre esos futuros. Y algo que también dice que me gusta mucho es que para él la decolonización no es un proceso de borrar el occidente para sustituirlo con otra cosa nueva. De hecho, él habla de como un maridaje entre pues el occidente y el colonialismo occidental, y él habla particularmente de África, pues, y de las luchas africanas y del entendimiento. Y entonces él dice, vamos creando híbridos criollos, ¿no? Que hacen posible pensar de otras maneras nuestro futuro. Entonces, pensar como un elemento tan occidental y tan institucional como lo legal, pero pensándolo desde otros términos, ¿no? Y desde otras realidades planetarias, ¿no? Con otros sujetos que se convierten en sujetos legales y políticos, donde a lo mejor el pensamiento occidental no lo pensaba. Creo que esa es una de esas criollizaciones que proponen Membe, ¿no? Y eso me parece como súper interesante, pues, ¿no? Que no es una respuesta acabada, que no es una respuesta que pueda ser posible en diferentes instancias o no. Creo que ya hay partes del mundo donde se está haciendo, donde se está gestando los derechos jurídicos para seres no humanos, para montañas, para ríos, para el planeta. Y bueno, ese es, como te digo, un ejemplo que a mí me hace pensar en estas posibilidades futuras, ¿no? En posibilidades futuras donde, híjole, si podamos pensar en darle un respiro a la vida, ¿no? Y no nada más dar un escenario a la muerte, ¿no? Y Sí. Kenia, por Yo, ejemplo, en el chat dice Jenny, en Colombia existe el reconocimiento de Mm, ríos como sujetos de derechos y protección en el marco del conflicto armado. Y nada más para mencionar esto que menciona, esta idea que trae Jessica y ujú, que dices tú y que retomas tú, Kenia. Ayer estaba viendo, pues, entrever y ahí no me acuerdo dónde era, pero en la televisión creo que era de Prime, eh, un rollo sobre la historia del surf en Oaxaca. Y hay una playa, la playa más famosa para surfear en Oaxaca, que ahora se me va el nombre. Y estaba viendo cómo hicieron, el gobierno hizo, pues construyó una canaleta ahí, ¿no? Unas piedras
justamente para que el oleaje no fuera tan fuerte. Y pues, los locales de la playa y que además viven de ese turismo del surf, ¿no? Que van porque es una de las olas más grandes a nivel mundial, la que se da ahí. Con eso que hicieron, con bordear con estas piedras, pues hicieron que el choque el aula ya no creciera tanto, ¿no? Pero justo con estos huracanes que ha habido, ¿no? Estos fenómenos naturales, terminaron por destruir pues, esa construcción humana. Y ahorita que hablaban de esto, me trajo a la mente esa cuestión, cómo la misma naturaleza, ¿no? Eh, Rompe con esas cuestiones que el ser humano le impone, ¿sí? Mm. Entonces, nada más como una anécdota de lo que estaba viendo ayer y lo que mencionan tanto Jessica como Kenia. Muy bien, gracias. Ricardo, perdón, tienes la mano Sí, levantada. perdón. Sí, así es el Jaime, Me ya lo conozco. me Se entrometí. emociona, pues. Después de tantos años de amistad, ya que le hago. No, es que me parece que lo que dijo Cristian hace rato y me quedé un poco en eso. Sí, creo que hemos malentendido bastante la idea de la esperanza en Ujú. muchas formas. Bueno, yo expresaba, pero era algo que Jaime y yo estuvimos dándole vueltas sobre la esperanza, es que justo la esperanza a la que se refiere Membe no es la esperanza chévere que vende. Es una esperanza, por eso sea muy confrontativa. Ah, Ujú. Cuando habla de las tres fantasías, particularmente dice, por ejemplo, de la primera, que hay una pulsión de excomunión y de totalización, ¿no? Sí, sí, pues, en este ejercicio de construir la esperanza, pues hay que afrontar el deseo de la brutalidad, ¿no? Sobre todo hacia los perdedores, los más débiles, vulnerables, con quienes antaño fueron sometidos, ¿no? Cuando habla de la segunda fantasía de extinción y reemplazo, dice que estas guerras han sido llevadas a cabo a golpe de demonización y de deslegitimación. Está poniendo sobre la mesa que esa construcción de la esperanza debe de reconocer esos ejercicios de los que nos hacemos parte. Cierra diciendo que de ahí viene la obligación de la autodefensa consecuente. Esa es parte de la esperanza de la que está hablando y cuando se recarga sobre todo en Frantz Fanon, ¿no? Y luego cuando habla de la teología de la necrosis, dice, esta justifica la guerra distinguiéndose con dos categorías antagónicas de seres humanos, los buenos y los magos, los malos, los amigos, los enemigos, la mayoría, la minoría, cosas que se han venido construyendo desde muchas aristas y de las cuales, insisto, Membe, cuando debate desde la decolonialidad, está diciendo, pues las academias también se metieron ahí, ¿no? Las instituciones también ya le entraron a eso, es más, las luchas han construido a los buenos y a los malos. Ese es de lo que él está cuestionando, ¿no? Y ahí está la esperanza. La esperanza es preguntarnos por qué se están construyendo buenos y malos. ¿Por qué somos ellos contra nosotros y nosotros contra ellos? Hay una canción muy bonita, a mí me gusta mucho, bueno, ahora que coincidía musicalmente con Kennen, ¿no? De una agrupación que se llama Desorden Público, tiene una canción que se llama Los Contrarios. En esa canción, para mí es muy reveladora, porque él dice, justo, los contrarios van a ser todos aquellos que no coincidan contigo, que no hablen de lo mismo que tú, que no piensen lo mismo que tú, aquellos que develen la incomodidad ante ti, esos van a ser los contrarios. Y dice Membe, pues esos son los que estamos construyendo como enemigos y la esperanza está en, pues vamos a desarmar eso, ¿no? Con lo que nos toca, con lo que podemos. Pero sí hay esperanza, la cosa es que coincido totalmente con Cristian, no es una esperanza que sea fácil de digerir, es una esperanza bastante cruda, bastante ácida, pero sí hay. Sí, me hicieron pensar en Crítica a la Razón Negra, en otras de sus grandes, más populares obras. Vuelve a tomar en consideración cuál es ese uso de la razón, cómo la hemos construido y cómo deberíamos de construirla. ¿Cómo podríamos plantear otros lugares del uso de la razón? Porque hay formas.
El asunto es que esas formas implican reparar, subsanar, sanar, implican responsabilizarnos, ¿no? Entonces creo que hay todo una serie de debates que Membe arroja. Pero solo quería aclarar eso, porque sí, Jaime y yo también coincidimos, sí hay esperanza, el asunto es que no va a ser una esperanza así como tan sencilla, ¿no? Implica muchas cosas y sobre todo implica ver el panorama oscuro, y por eso él dice, una de las cosas de las que nos tenemos que sentar a pensar es en ese escenario destructivo que está frente a nosotros, y lo tenemos que pensar porque ese es el que construimos de manera colectiva, en el que nos involucramos. Tal vez no somos responsables de eso, ¿no? Probablemente no, pero nos hemos involucrado de alguna manera y tenemos que reconocerla. Me ha dado mucho gusto ver estudiantes aquí en la Facultad de Ciencias Humanas recolectando firmas, organizándose, haciendo cosas, pero jamás diciendo nosotros no tenemos nada que ver, sino haciendo parte de acciones colectivas, ¿no? Esa es la esperanza, pero implica afrontarse la incomodidad. Muchas gracias, Ricardo. No sé si hay alguien más que quiera participar. Tenemos 10 minutos más o menos para concluir la sesión. Y no sé si haya alguien que quiera compartir lo que reflexiona a partir de lo que escucha. Si tiene preguntas, si tiene objeciones también, si tiene provocaciones para todos los demás. Por ahí en el chat, Karen Márquez dice que en algún momento de la ponencia pensaba en la obra fílmica de Patricio Guzmán, Mm, chileno, una mirada poética y profunda de los complejos entramados biopolíticos, memoria, desaparición. Recomienda Nostalgia de la de Luz la luz. y El Botón de Nácar. Bueno, muy bien, Karen, muchas gracias. Karen, qué peliculones. Sí, son hermosos. No las he Hermosos, visto. hermosos. No lo haces, velo, No, mijo. Es una cosa gloriosa. bien, va que para. Muy bien. ¿Alguien más que quisiera a lo mejor darnos algún comentario de cierre para terminar con esta sesión? Bueno, si no hay más comentarios, no sé, Jaime, Ricardo, si quisieran decirnos unas palabras para terminar con el día de hoy, ¿cómo nos vamos? ¿Con qué nos quedamos? Ricardo, si me permites, solamente mencionar algunos de otros textos de Mbembe que por ahí puedan servirles, ¿no? Bueno, esta necropolítica, ¿no? Que pues, se publicó originalmente en el 2006, pero en el 2011 se vuelve a hacer. También está el de la crítica de la razón negra, que ya Ujú, mencionó Ricardo. Salir de la gran noche, que es el que hablabas tú, Kenia, ¿no? Ensayo sobre África descolonizada y brutalismo, ¿no? Que es de lo más ujú, reciente, me parece, que es del sí, 2022. Por ahí seguro ya escribió algo más, pero... el de la comunidad terrestre es el último. Ah, el de la comunidad terrestre, claro. Y bueno, y políticas de la enemistad, que son estos dos que les presentamos, ¿no? Ahí para que, bueno, puedan echarle el ojo y un clavado a Mbembe. Ricardo. Sí, también le sugiero echarle un lente a Ariadna Esteves. Ariadna Esteves, internacionalista de la UNAM, ha trabajado bastante y yo creo, me atrevería a decir que en México ha sido una de las personas que más ha problematizado al concepto de necropolítica y lo ha vinculado con otras formas, sobre todo si tienen intereses en temas de derechos humanos, por ejemplo, crítica a los derechos humanos. Ariadna Esteves hace una fuerte conexión entre las necropolíticas, los necropoderes con los derechos humanos. Y creo que, pues, eso, explorar, es un autor que tiene y sigue produciendo cosas. Yo en algún momento, leyéndolo, decidí comenzar a leer algunas y algunos de sus estudiantes, y también producen cosas bien interesantes. Entonces, creo que va marcando una escuela, ¿no? de una crítica decolonial y bastante oportuna para, no solamente para una reflexión global, sino también para una reflexión local, ¿no? Para ponernos
a reflexionar sobre lo que estamos haciendo, sobre los distintos temas que he escuchado que trabajamos por acá, ¿no? Me parece que da pistas interesantes y se asocia bastante bien con algunos de los otros temas presentados. Y creo yo que justo se asocia bastante con la propuesta de biofilia, en tanto esa condición analítica, crítica, que se comparte con el resto de las propuestas que se han venido hablando por acá. Entonces, pues nada, agradecerte, Kenia, Pau, por la invitación, a sabiendas de que seguramente íbamos a hablar del tema, en función de de todas las reflexiones ahí medio, ácidas que luego, a las que hacemos alusiones, Jaime y yo, por las investigaciones que hemos venido trabajando, ¿no? Por los escenarios con los que hemos venido, trabajando, eh, pero disfrutamos bastante el poder hablar desde Membe, ¿no? Así Muchas es. gracias. Muchas gracias, Kenia, Pao, Daniela también por todo el apoyo. Eh, Pues a todas y todos ustedes Y nada más ahí por un comercial, como dirían, ¿no? En el Facebook de la Facultad de Ciencias Humanas, por ahí encuentran algunos videos también de un seminario que junto con la doctora Zulia Orozco y un servidor estamos coordinando, que se llama Necropolítica y Memorialización en América Latina. Por ahí ya van 4 sesiones. Y justo en la segunda estuvo Ariadna Esteves, la que menciona, la autora que menciona Ricardo, para que si quieren buscar por ahí ese videíto. Y también la última sesión del seminario justo estuvo Gregory Maxaulan, un africano, filósofo también, eh, ¿de dónde es? De Sudáfrica, me parece, que también en la última sesión estuvo hablando sobre estos temas. Así es que, bueno, también recomendarles ese seminario, que es sobre necropolítica. Y bueno, nada más, aprovechando ahí el comercial, mi querida Kenia. Gracias, muchas gracias. Hay aquí varios comentarios. Claudia dice, yo recomiendo mucho la banda de Falde of Ay, Claudia, estas Efrafa. horas, Efrafa, ya estas horas no puedo pronunciar nada. Desesperanzador, crudo y siempre la música como vía de resistencia y expresión. Muchas gracias todo el tiempo. Gracias, Claudia, por la recomendación, la escucharemos. Bueno, entonces les agradezco mucho su presencia. Es un gusto otra vez estar con ustedes. Muchas gracias a Ricardo y a Jaime por esta conversación, que creo también es necesaria, porque sí es cierto, simplificar la esperanza es también traicionarla, ¿no? Creo yo. Entonces, la próxima sesión me toca a mí a pasar vergüenzas. Entonces, la próxima sesión voy a platicar con ustedes acerca del trabajo y la obra de Catherine Walsh. Entonces, espero que se conecten, espero que estén con nosotros el próximo miércoles y pues les deseo una excelente semana. Muchas gracias por estar Muchas aquí. gracias. Hasta luego. Gracias. Bye. Gracias.